tardes. Pues obviamente he tenido la invitación a que pudiéramos mantener una conversación sobre lo que es el procedimiento o el proceso que llevamos a cabo en el estudio de las iniciativas que recibimos por parte del Ejecutivo en materia de ley de ingresos, reformas a varias de las leyes, la creación de una nueva, que es una nueva ley del impuesto sobre la renta, y los avances en el estudio para la dictaminación de cada una de ellas. Preciso, en Cámara de Diputados, desde que se recibió la iniciativa del Ejecutivo en tiempo y forma, el pasado 8 de septiembre, es que la Comisión de Hacienda se ha declarado en sesión permanente para poder primero escuchar en audiencias públicas que todos tuvieron la oportunidad de desahogar lo que era de su particular interés exponer alrededor de las iniciativas en comento. Es así como ya los diferentes partidos políticos tuvieron la oportunidad de escuchar lo que pudieran ser sugerencias, opiniones, demandas alrededor de lo que se trata de dictaminar. Y por ello, los distintos grupos parlamentarios han estado llevando a cabo negociaciones a fin de identificar con corrección lo que debe de modificarse, lo que debe de corregirse y atenderse para poder entonces dictaminar estas iniciativas y pasarlas al Pleno a su votación. Escucho en diferentes foros como algunos partidos políticos, lo cual es legítimo, se pronuncian alrededor de un sí o un no sobre algunas de las disposiciones de la iniciativa. Quiero comentarles que en buena parte lo que está surgiendo hacia la luz es lo que se está generando como acuerdos entre los distintos partidos políticos que formarán posteriormente parte del dictamen de las iniciativas que habrán de corregir lo enviado por el Ejecutivo. Hoy en día nadie puede tener duda alrededor de que los partidos políticos, distintos partidos políticos, hemos llegado ya a un acuerdo interno que nos está permitiendo procesar la corrección que debemos de hacer en materia del pago de IVA en colegiaturas y sobre todo deducibilidad de las mismas. Esto desde el pasado 10 de septiembre lo manifestamos varios de nosotros que no simpatizábamos con esta medida, y en el transcurso de las semanas lo que hemos hecho es ajustar en buena parte y corregir estos aspectos en un acuerdo entre partidos políticos, de tal manera que nadie en este momento podría salir a decir de que son ellos quienes unilateralmente están llevando a cabo estas correcciones o se oponen a lo que ya hemos acordado que vamos a corregir. Es lamentable el escuchar en ocasiones a algunos dirigentes de partidos políticos o mismos interesados en el tema decir que se siguen oponiendo a lo que ya hemos acordado, que está resuelto, no va a suceder. Bueno, pero se acepta además esto como cualquier estrategia político-electoral de los mismos, pero saben que se están mintiendo a ellos mismos. Así también hemos llegado a conclusiones muy importantes entre las diversas fracciones de parlamentarias con respecto a corregir el tema de la aplicación del IVA a los intereses hipotecarios o a la renta de casas habitación. Sobre ello ya hay un acuerdo previo desde hace varios días, interno entre los distintos grupos parlamentarios más importantes de la Cámara, de que habremos de corregirlo en beneficio
de todos aquellos que desean en el futuro tener una casa habitación o rentar una de ellas por no tener acceso a un crédito. No habrá de cobrarse IVA. Ese es un consenso inicial que ya tenemos los partidos políticos y que nadie puede arrogarse para una sola fuerza política. Seguiremos en los siguientes días buscando entre los distintos grupos parlamentarios y dentro del seno de la Comisión de Hacienda el acuerdo en otros puntos igualmente importantes. Estamos avanzando y mucho en un documento de alcance que corrija muchos de los puntos que han generado cierta inconformidad sobre la iniciativa de ley de ingresos o las distintas leyes que habrán de componerlo. De tal suerte que estaríamos en posibilidad, y eso es lo que estamos buscando como grupo parlamentario mayor en la Cámara de Diputados, el iniciar un proceso de dictaminación de todas y cada una de estas leyes a partir de la próxima semana, con el interés de culminar este proceso antes del 20 de octubre, que es la fecha límite que nos señala la ley. Pero eso es lo que yo les puedo comentar. No sé qué es lo que ustedes quieran saber adicionalmente. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Sí, diputado, buenas tardes. Preguntarle por un lado en el tema de la reforma hacendaria, concretamente en el caso de la homologación del IVA en las fronteras, y en su grupo tienen una postura ya sobre este tema en particular. Y en el caso de los consejeros del IFE, hace rato decía el diputado Villarreal que están viendo qué hacen con los consejeros que va a vencer el plazo el 30 de octubre, porque dice que no tendría caso nombrarlos si se acuerda la creación de este Instituto Nacional de Elecciones, porque van a renovar a todos los integrantes, entonces que para qué los nombran. Preguntarle si no ve un IFE que pudiera ser inoperante a partir del 1 de noviembre cuando salgan estos otros consejeros, y si los partidos, el PRD y el PAN, están tratando de llevar justamente a esta situación al IFE. Gracias. Sí. Así como el grupo parlamentario del PRI no tiene ninguna duda alrededor de lo que es el corregir el pretendido cobro de IVA en las colegiaturas o cuotas que podrían establecerse en algunas universidades, porque viene incluido, y como también no tiene ninguna duda de que hay que corregir el tema de el cobro de IVA en rentas de casa habitación y también en el cobro de IVA en intereses hipotecarios, así como también estamos decididos a ver que el nuevo derecho que se cobra a las compañías mineras del 7.5 más el 0.5 en lo que es oro, plata y platino deben de distribuirse principalísimamente entre los estados y los municipios en donde se extrae este mineral, así como hemos analizado que hay que corregir el tema de el gravamen a lo que es construcción de tiempo compartido para seguir estimulando el turismo, así como también hemos acordado el buscar correcciones al respecto de lo que es el cobro de impuestos sobre la renta en el sector agropecuario, diferenciándolo en 3 escalones, en los muy pequeños productores, en los medianos productores y en los grandes productores, con lo cual hacemos progresivo lo que se deba cobrar a cada uno de ellos, porque no se puede tasar igual a los desiguales. Así es como también hemos escuchado a quienes se han querido pronunciar alrededor de el no a la homologación de el IVA entre las fronteras y el resto del país. Y dentro del grupo parlamentario hay una discusión al respecto. Esperamos que nos provean de mejor información aquellos que buscan defender el IVA diferenciado entre las fronteras y el resto del país, asegurándonos que el beneficio
de ese diferencial de 5% verdaderamente está impactando a las familias de la frontera, a las mujeres, a los hombres y a los niños que viven en la frontera. Porque los precios al consumidor, el índice de precios al consumidor nos señala que los productos, no obstante que se tasan en el país a 16% y en la frontera 11%, tienen el mismo precio en ese lugar. Con lo cual, en buena parte se demuestra que el diferencial se lo están quedando gente muy distinta a las que nosotros pretendemos beneficiar, los intermediarios, que son los que principalmente están protestando en ese lugar. Seguimos nosotros escuchando razones de aquellos que busquen comprobarnos que sí se afectará a la población y no nada más las de aquellos que saben que se les afectará su bolsillo por estarse quedando con ese 5% del intermediarismo. Concluiremos sobre esta reflexión en las siguientes semanas y habremos de adoptar una posición al respecto. Y la posición será que siempre se busque beneficiar a los habitantes de la frontera mediante mecanismos que subsidien verdaderamente a los que más merecen. Desde hace mucho tiempo, y a ustedes les constan, el grupo parlamentario del PRI ha venido sosteniendo que sería irresponsable el no completar la integración del Instituto Federal Electoral. Lo hicimos desde el momento que se generó la vacancia de Sergio García Ramírez. Propusimos y se aprobó una convocatoria que se llevó hasta el final en la Comisión de en la Comisión de Gobernación, y que se votó casi unánimemente, que concluyó que eran 5 de los nombres de todos aquellos que se habían registrado pretendiendo ocupar esa posición, quienes merecían el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Fue en Junta de Coordinación Política por motivos políticos electorales, en su momento, perfectamente bien identificados y dichos con claridad por parte de otros partidos políticos distintos al PRI, que no se logró un acuerdo que permitiera que el IFE se integrara con los 9 miembros. Ahora estamos ante la circunstancia de no atender oportunamente la designación de otros 4 miembros que culminan su trabajo, terminan su periodo el último día del mes de octubre, el IFE quede en condición de ser representado solamente por 4 consejeros de los 9 que constitucionalmente lo integran. Con ello, ni tan siquiera quórum podría tener. Esto afectaría en mucho los trabajos de redistritación que se están haciendo. Incluso hasta el Partido Acción Nacional podría quedar en estado de indefensión porque sus estatutos no han sido aprobados. Por ello es que hemos urgido a Junta de Coordinación Política a que emita de inmediato una convocatoria para buscar a los nuevos consejeros y al consejero presidente del IFE, que habrá de necesitarse el 1 de noviembre. Esto ha sido atendido en Junta de Coordinación Política y para el día de mañana tendremos un proyecto sobre la mesa. Un proyecto sobre la mesa que calendarice con responsabilidad la función del diputado federal o del Congreso de la Unión en referencia a la Cámara de Diputados, que es su obligación el atender lo que la ley y la Constitución señala. No aceptamos, como grupo parlamentario del PRI, no lo podríamos hacer, que la simple versión de un posible acuerdo para crear un Instituto Nacional de Elecciones que sustituya al Instituto Federal Electoral nos deja a nosotros sin la obligación de cumplir la ley. De ninguna manera. La Cámara de Diputados debe de hacer lo que la ley señala, no especular sobre lo que los partidos políticos interesados piensan hacer en una propuesta que no conocemos. De tal suerte que mientras no tengamos una legislación distinta, el no cumplir con la ley nos hace irresponsables. Por eso el grupo parlamentario del PRI exige a los demás grupos parlamentarios que se emita la convocatoria respectiva. Rodolfo Venegas, de Notimex. Yo quisiera preguntarle, perdón,
Diputado, yo quisiera preguntarle, ¿no se está, con todo lo que nos acaba de anunciar en torno a la reforma hacendaria, las posibles modificaciones que posiblemente podría sufrir en los próximos días o en las próximas semanas, ¿no se está desnaturalizando el proyecto inicial que envió el presidente Peña Nieto? Sería una primera. Y segunda, ¿se están cediendo a las presiones de pequeños grupos o de grandes empresarios como los refresqueros, de que están presionando para que no se cargue impuestos a refrescos y bebidas gaseosas, al de los transportistas, a todos? ¿No están cediendo a las presiones de estos grupos? La Cámara de Diputados, el Congreso, los legisladores, tenemos una obligación: representar fielmente lo que es al pueblo de México, de tal suerte que lo primero que se nos debe de exigir es escuchar a todos aquellos que quieran ser oídos y que tengan un interés legítimo. Eso es lo que hemos hecho en las audiencias: escuchar, para reflexionar, para corregir y para decidir. De tal suerte que estaremos buscando que las cosas buenas pasen. No es posible que, porque como sucede naturalmente, se hagan las correcciones que nosotros creamos pertinentes en beneficio de la población. En algunos aspectos de las correcciones se quiere incluir la desnaturalización de la idea original del Ejecutivo. El espíritu de la iniciativa se conserva. Esta es una iniciativa que busca una reforma social y hacendaria. El presupuesto de la Federación, que será incrementado, según la propuesta, por una cantidad superior a los 500,000 millones, por primera vez no se sustenta en el cobro de IVA en alimentos y medicinas como lo estaban exigiendo otros partidos políticos desde el pasado. Estamos pensando que esos recursos deberán de atender prioritariamente la pobreza en el país. Habrán de utilizarse sobre todo para ver el crecimiento de la infraestructura y no del gasto corriente. Habrán de atender lo que es el seguro del desempleo, inédito en este país, como también la pensión universal, que por primera vez tendrán los mayores de 65 años, como un derecho alcanzado constitucionalmente. Habrá también de conservarse el espíritu de que pague más el que gane más, no por el contrario. También se conserva incólume el espíritu de alcanzar, mediante una reducción del gasto corriente, aumentar el gasto de inversión. También atendemos las necesidades en el sector salud y las que surgen, las nuevas obligaciones que surgen de la reforma al artículo 3º constitucional junto con sus leyes reglamentarias en materia de educación. El proyecto y la iniciativa, o el proyecto de iniciativa de ley de ingresos del Ejecutivo Federal, que incluye una reforma hacendaria, conserva el espíritu original. Las adecuaciones y correcciones que haremos en algunos de los aspectos de la iniciativa corren a cargo de la reflexión que hemos hecho sobre las conveniencias o inconveniencias de la aplicación de todas y cada una de las medidas. No hay ley o iniciativa de ley que pase por el Congreso que no sufra modificaciones en base a la reflexión responsable que hacemos escuchando a todos aquellos que de manera interesada legítimamente hayan hecho sus comentarios en el Congreso. El espíritu de una reforma social y hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto se conserva. Claudia Salazar, del periódico Reforma. Buenas tardes, diputado. Para precisar,
En cuanto a el IVA en la frontera, se menciona que sí se estaría aplicando, pero en una forma progresiva, que no sería el impacto del 5% de inmediato, sino que se están planteando un plazo determinado para que se llegue al 16%. Preguntarle si esto lo ve bien el PRI para que se aplique y cuánto sería el tiempo razonable. También preguntarle, con la reforma política, ¿se va a empalmar entonces la aprobación o desaparición del IFE con la elección de consejeros? Ese es el problema que se tendría que resolver. ¿Cómo resolverlo? Porque también sería, no sé si ocioso o contradictorio elegir consejeros que van a desaparecer, o si esos mismos consejeros que se elijan ahora serían los mismos del instituto. Esa sería la vía que se está pensando. Y si ya el PRI pudo convencer a sus gobernadores de la posibilidad del Instituto Nacional Electoral. Bien. Con toda honestidad, lo tengo que manifestar, yo no puedo de ninguna manera intentar compulsar de una u otra manera la actual legislación con una ley que no conozco. Yo he escuchado a los distintos partidos políticos que forman parte del Consejo Rector del Pacto por México que hay una idea de construir un Instituto Nacional de Elecciones que sustituya o que refuerce al Instituto Federal Electoral. Pero nosotros trabajamos con iniciativas que se depositan en el Congreso y no conozco yo alguna de ellas que nos hable de cómo resolver este problema en algún artículo transitorio. Y en específico creo que las que se han hecho, en especial se han depositado en la colegisladora, en la Cámara de Senadores. Mientras yo no conozca qué es lo que se pretende realmente al crear el Instituto Nacional de Elecciones, y si ahí mismo se busca el sustituir a los actuales consejeros electorales, que por cierto en número solamente quedarían 4 de los 9, no podría reflexionar sobre alguna forma de resolver un conflicto en el que todavía no nos encontramos. El IVA en la frontera, como señalé hace un momento, forma parte de las reflexiones del grupo parlamentario del PRI, atendiendo las preocupaciones legítimas que deban de tener los habitantes tanto de la frontera como de Quintana Roo. El grupo parlamentario del PRI ha escuchado las reflexiones de la autoridad alrededor de los huecos, la evasión o las trampas que se cometen por parte de algunos con este IVA diferenciado del 11% sobre el 16% de la población en general. Y también hemos escuchado reflexiones honestas e inteligentes de quienes piensan que puede afectarse la región. Sí existe algunos quienes nos han comentado que habría mayor disposición si se llega a fijar un periodo conveniente en el tiempo de algunos años para homologar el IVA de las fronteras a nivel nacional, pero todavía no se toma una decisión al respecto. Hay un análisis y hay una propuesta alrededor de que el IVA pueda progresivamente homologarse en el transcurso de 2 años. Por último, Francisco Nieto, del diario El Universal. Buenas tardes, diputado. Preguntarle qué va a pasar con la sangría que puede dejar la no aprobación del IVA en colegiaturas y eventualmente la de la renta y la hipoteca, si ya tienen algunos estudios de dónde podría salir ese recurso que está contemplado en esos 2 IVAs. Preguntarle si también el grupo parlamentario ya tiene definido la posición o la postura que va a asumir respecto a las bebidas azucaradas sobre este impuesto,
Y preguntarle también qué tanto están participando la iniciativa privada en la construcción de la redacción final de estos dictámenes. La redacción del dictamen es exclusiva de la Cámara de Diputados. Bienvenidas todas las reflexiones y para eso abrimos audiencias. Nadie ajeno a la Cámara de Diputados puede arrogarse una facultad que no se le ha concedido. El intentar, modificar una ley o una iniciativa de ley. De tal suerte que en Cámara de Diputados ofrecemos la mano amiga para escuchar a todos aquellos que así quieran ser oídos en su legítimo interés, pero de ninguna manera a Cámara de Diputados la presionará un grupo de interés para actuar a favor suyo. Nosotros seguiremos actuando a favor de México y de lo que mejor le conviene al país. Procuramos, como siempre, que las cosas buenas sucedan. No representamos un interés particular. En el caso de los recursos supuestos que ingresarían por imponer IVA a colegiaturas o a hipotecas o renta, pues estos son imaginarios, todavía no existen estos ingresos porque hoy en día no se cobra IVA, como estoy seguro no se cobrará en el futuro, tanto en colegiaturas como en renta de casas habitación y de hipotecas. Hace poco recibí de parte del senador Emilio Gamboa a un grupo de senadores del grupo parlamentario del PRI en esa Cámara, quienes me vinieron a manifestar su preocupación por que eso sucediera y a comentarnos que dentro del grupo parlamentario del PRI en el Senado no existe tampoco simpatía por imponer IVA en colegiaturas o en renta o en hipotecas. Por lo cual nosotros creemos que los recursos que hipotéticamente se pensaban recuperar o obtener imponiendo este impuesto, habremos de encontrarlos en algún otro lugar, ya sea en las subvaluaciones que se han hecho de los impactos que pueden tener otras medidas, como son la reducción de la consolidación fiscal o el cobro del 10% a los dividendos de las empresas o el cobro del 10% a lo que son los movimientos accionarios bursátiles, y que estamos seguros, eso sí, vienen a ajustarse dentro del espíritu de que pague más el que más tiene, y de ahí es que habremos de obtener recursos que necesita también la reforma social que propone el presidente Enrique Peña Nieto. Sobre el impuesto, la carga adicional que se haría a las bebidas azucaradas, dentro de Cámara de Diputados lo que he visto es que hay un deseo también de continuar en la búsqueda de combatir la obesidad y sobre todo la creciente enfermedad de la diabetes, y si esto lo encontramos como en un método educacional con este cargo adicional, pues habremos de votarlo positivamente. No obstante, sí hemos escuchado también por parte del sector privado algunas ideas que podrían ponerse sobre la mesa alrededor de gravar más el azúcar que las bebidas azucaradas. Esto será algo que se resuelva en definitiva en las reuniones que a partir del lunes tendrá ya la Comisión de Hacienda, si es que no antes, para dictaminar cada una de las leyes que estamos comentando. Hay grandes avances para la dictaminación en este momento sobre Código Fiscal, corrigiendo la iniciativa del Ejecutivo. También hemos avanzado en consensos alrededor de la ley aduanera.
El día de hoy estamos trabajando también en consensuar el tema de la ley de coordinación fiscal. Seguiremos buscando el cómo atender buena parte de las preocupaciones alrededor de la nueva ley del impuesto sobre la renta, de la ley de el IVA y también de lo que es la ley de ingresos en su conjunto. Creo que el trabajo legislativo avanza para culminar en un dictamen que se ponga y se sujete a la votación del Pleno la próxima semana. No obstante, pues todos los ejercicios pirotécnicos políticos electorales que llevan algunos dirigentes de distintos partidos políticos o algunos legisladores, buscando con ello posicionar más sus figuras personales o sus intenciones partidarias que lo que es la conformación de una reforma hacendaria. Muchas gracias, señores. Nada más, digamos, no hay marcha atrás entonces en lo que es la consolidación fiscal, por un lado, y por la otra, sí me gustaría saber si este paquete de acuerdos en los que ya avanzan también incluye los de la Secretaría de Hacienda con el sector empresarial. Los acuerdos que se logran entre los grupos parlamentarios se plasman en lo que son los dictámenes legislativos, de tal suerte que nosotros solamente estamos atendiendo las negociaciones que se hacen en Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores posteriormente como Cámara Revisora, son los únicos legitimados para corregir las iniciativas que se han puesto al comentario del legislativo. ¿Y la consolidación fiscal queda de acuerdo? Sí, sobre consolidación fiscal, ningún grupo parlamentario ha dicho que desea que se conserve tal cual existe en este momento, de tal suerte que considero que ahí tenemos un gran acuerdo ya entre todos los grupos parlamentarios, a menos que alguno de ellos, que por cierto históricamente se ha mostrado más defensor de los empresarios que de las clases populares, se manifieste en contrario. Pues nosotros estaríamos más que de acuerdo en atenderlos, más que invitarlos o meterlos. Si los atendemos y reflexionamos junto con ellos, que traen posiciones atendibles o posiciones que podamos hacer transitar, con mucho gusto haremos las modificaciones que los beneficien. ¿Y se tiene un monto de a cuánto ascienden, por ejemplo, estas modificaciones que ya perfilan, a cuánto ascienden? Porque usted dice que son imaginarios, pero el gobierno los proyecta en su gasto. ¿A cuánto ascendería este boquete? Cualquier modificación que nosotros hagamos en la ley de ingresos, que contempla todas las otras legislaciones, pues habremos de repercutirla en el presupuesto. La habremos de repercutirla en el presupuesto y hacer los ajustes necesarios después de ver las subvaluaciones en algunos renglones. No tenemos una cifra de lo que significa. Es que la actividad legislativa primero se lleva a cabo escuchando todas aquellas posiciones y peticiones sensatas y atendibles y posteriormente haciendo los acomodos en la parte presupuestal respectiva. Muchas gracias, señores. Claro que sí. La semana pasada las empresas mineras se quejaban de cobrarles el impuesto por utilidades. Les implicaría una pérdida de recursos y específicamente la representante de Canadá que vino a la Comisión de Hacienda dijo que pues, las empresas mineras podrían irse del país. Entonces yo le quiero preguntar si se mantiene ese gravamen y si se mantiene la misma propuesta del Ejecutivo, y preguntarle también qué queda entonces en este acuerdo lo que tiene que ver con el ISR para quienes ganan más de 40,000, creo que era 40,000 pesos, ¿no? Al mes. Si se mantiene o se va a ajustar también. Gracias. Yo veo dentro de la Cámara un gran consenso alrededor de
esta modificación a la Ley de Derechos, que aplicaría un impuesto del 7.5, un derecho del 7.5, como lo dije hace un momento, a la minería, más el 0.5 a la extracción de oro, plata y platino. Dije hace un momento, y lo repito, la corrección que nosotros deseamos hacer a la iniciativa del Ejecutivo es la forma como se deberían de distribuir los recursos que se capten mediante este derecho, y debe ser mayoritariamente dirigido hacia los estados y los municipios mineros, que son los principales afectados y por eso deben ser los mayormente beneficiados. No conozco alguna empresa transnacional que se haya ido de otros países en donde impuestos similares son los que rigen. Lo que sí estamos haciendo en la iniciativa es considerar que pudieran el atenderse que tanto las nuevas inversiones como la exploración pudieran ser deducibles de lo que sea este pago de impuesto, como también para evitar que exista un doble impuesto, el actual impuesto que existe por hectárea también sea atendido en esta misma consideración de la deducibilidad, pero ningún grupo parlamentario nos ha planteado que desea modificar esta fórmula de la Ley de Derechos para gravar entonces la extracción minera en México. De tal suerte que hasta hoy yo veo que irá en el dictamen de esa manera que lo estoy comentando. Por el otro lado, el impuesto sobre la renta, estamos también en la mesa negociando su progresividad. Hay preocupaciones alrededor de si arriba de 43,000 pesos mensuales se puede equiparar al mismo que pueda ganar millones de pesos pagando el 32%. Estudiamos una fórmula que pueda darnos una mejor progresividad para que no se trate, como dije hace un momento, igual a los desiguales. Estamos buscando una fórmula de progresividad. Gracias, señores.